¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es El Quinto Poder. Esta es Caja de Cuentos. Hoy 25 de octubre del 2013. Estamos por terminar este mes. Y estamos en espera de nuestro compañero Raes, que al parecer todavía no anda por acá. Vamos a ver si llega en un ratito y se incorpora a la llamada para hablar de este escritor, Howard Philip Lovecraft, un escritor de terror de principios del siglo XX y definitivamente inmortal. Vamos a hablar de su obra, un poco de cómo está estructurada su mitología, tal vez por qué nos da tanto miedo. Sería conveniente hablar del tema. Y pues vamos a comenzar. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan por ahí. Si hay alguien por ahí escuchándonos, y si no, quien vaya a escuchar el programa grabado, pues ojalá le guste. Vamos a bajarle un poquitín a la música, permítanme. Estamos abriendo con este track Fear of the Dark de Iron Maiden. Una chulada. Vamos a escuchar otro poquito. Es viernes, qué prendón. Pues Fear of the Dark. Tengo miedo de que siempre alguien me esté observando por la oscuridad. Qué maravilla de rola esta de Iron Maiden. Pues bueno, vamos a hablar de este escritor Howard Philip Lovecraft, que como bien les decía, es un escritor del siglo XX. Bueno, él nació por ahí de 1830, me parece. No, estoy mintiendo. No, murió en la década de los 30. Pero pues él es muy, muy anterior. Vamos a ver qué nos dice aquí el tumbaburros sobre quién fue. Vamos a hablar un poco más de su obra, pero vamos a ver qué nos dicen de Howard Philip Lovecraft. A ver, en un minuto parece que ya se está conectando por ahora. A ver, sí, nos está pidiendo que le mando. Vamos a ver. Va a transmitir, mamá. Te quiero mucho, mamá. Nos vemos. Besos. Órale, besos. Bye, mamá, te quiero ver. Bueno, Raes. Bueno. Sí. ¿Aquí estamos? Sí, ya estamos en vivo desde hace un ratito. No me digas. Así es. Qué barbaridad. Así es, de que manda un saludo y vamos a comenzar. Ok, aquí estamos. ¿Qué han visto? Perdón. Pues nada, apenas estaba presentando al personaje. Me iba a meter aquí al tumbaburros a hablar un poco de quién fue Lovecraft, bueno, un poco de su biografía, pero ¿tú sabes algo preparado en torno a quién fue Lovecraft? Sí, ¿cómo no? Nació en Providence, ¿no? Providence, en Estados Unidos, 20 de agosto. Ahora sí puedo decir que es Leo, porque con nuestro personaje de la vez pasada, con Swap, me equivoqué y dije que era Leo, y hago la fe de Rats, que era Virgo. Nació en 20 de agosto, el día del juicio, y murió un 15 de marzo de 1937, ¿no? Justamente cuando empezaban las guerras y todo esto. Escritor estadounidense, obviamente, maestro indiscutible de la literatura fantástica. Digamos que sigue los preceptos de Lord Dunsey, ¿no? O Edward John Moreton Drax Plunken, 17 varón o 17º varón de Dunsey, que fue un dramaturgo y novelista agroinlandés, conocido sobre todo por sus cuentos maravillosos. Y
Pues bueno, ¿no? Yo creo que quien no haya leído a Lovecraft o quien no se haya topado con algún cuento de los muchos cuentos que tiene, podríamos decirle que su obra rebasa en realidad la confluencia de géneros como la literatura de terror y la ciencia ficción hasta cristalizar una narrativa única, ¿no? Única en su momento, ¿no? A lo mejor desde la actualidad podríamos pensar que el horror ha rebasado la narrativa de Lovecraft, como muchas personas pueden decir lo mismo de Edgar Allan Poe, pero pues no, yo pienso que sigue como tal, y pues esta narrativa recrea, una mitología terrorífica, ¿no? De ciertos personajes, ¿no? Que viven en mundos siempre paralelos. Los paisajes de la naturaleza de su región natal, en Nueva Inglaterra, influyeron en su temprano fantasioso y temperamento melancólico. Muchos de sus narraciones, incluso se sitúan en esta sitio de Providence, ¿no? En Estados Unidos. Y pues desde muy niño se formó en las lecturas mitológicas, era un aficionado a la astronomía y a las ciencias en general. En 1919 leyó la obra del ya referido Lord Dunsany o Lord Dunsany, que lo marcó sensiblemente. Lo mismo le ocurrió con Edgar Allan Poe y con Arthur Machen, que escribió de Omega Man, que fue llevado a la pantalla como Soy Leyenda. Y la mayor parte de sus obras, ¿no? Fueron, pues publicadas a manera de entrega para una revista, para un fanzine llamado Weird Tales, que pues prácticamente es un antecedente de todo lo que vino después, ¿no? Como La Dimensión Descosida y todos este tipo de cosas, la Galería Nocturna, en fin, considerado uno de los más brillantes y originales autores de la narrativa fantástica del siglo XX, o de principios del siglo XX, la fama de Howard Philip Lovecraft creció sobre todo después de su muerte, cuando su obra, aparecida inicialmente en revistas especializadas, fue publicada en volumen. En su narrativa se fundan elementos totalmente diversos y heterogéneos. El influjo de Edgar Allan Poe, reconocible en ciertas atmósferas y recursos técnicos de sus cuentos juveniles, pero también en las novelas de madurez como En la montaña de la locura, de 1938, una de las últimas. Los lazos con la tradición y el paisaje de la Nueva Inglaterra, oníricamente transformado en espacio fantástico, o los arranques de ciencia ficción que son desarrollados en cuentos como El color que cayó del espacio, de 1927. Yo diría que el título de mayor originalidad de la obra de Lovecraft reside, sin embargo, en la creación de una compleja y personal mitología monstruosa, en el centro de la cual están los Old Ones, ¿no? O los antiguos. Divinidades horribles expulsadas de la tierra en los tiempos prehistóricos y en lucha para tomar posesión de ella. Y esto lo hemos visto retomado, mi estimado Alex, en muchas películas, en muchos otros guiones posteriores, ¿no? Incluso recuerdo en este momento Pacific Rim, ¿no? Donde precisamente, no me acuerdo cómo se llamaban ahí en esta película, los seres que venían de un portal en el fondo del mar, ¿no? Y este portal era un portal interestelar, ¿no? Y que venían, o sea, precisamente para tomar posesión. No es de dudar, ¿no? Todo, que también algo que influenció mucho en él, ¿no? Como en todos los exotistas y todos los posrománticos ya en el modernismo, fue precisamente la lectura de los textos teosóficos. Y bueno, pues estos seres monstruosos y malolientes aparecen primero de forma esporádica y luego cada vez más orgánicamente en cuentos como Las ratas en las paredes, de 1924, Los mitos de Cthulhu, 1926,
y el horror de Dunwich en 1927, que por cierto este es el primer cuento que yo leí de este Lovecraft, y en novelas como El caso de Charles Dexter Ward en 1927. Para mí ese es el mejor de Lovecraft. ¿El caso de Charles Dexter Ward? Sí, es el mejor. Estoy casi de acuerdo contigo. Tal mitología tomó forma gradualmente, se enriqueció con divinidades menores, con esferas de influencia distintas y se sostuvo con el recurso a los libros ficticios malignos como el Pseudo-Necronomicon, ¿no? Que también es tema de debate, esta cuestión de qué tan verdadero y qué tan falso es este Necronomicon, partiendo de sugestiones góticas a través de pesadillas cada vez más angustiosas. El terror en Lovecraft se convierte en cósmico, cifra extrema de un pesimismo filosófico y que sin embargo está llevado a textos de muy fácil lectura, ¿no? De buen ritmo. Y también me viene a la mente La rata en las paredes de 1924, que es una muestra magistral de sus primeros trabajos, en los cuales solamente se esboza la mitología de las cosas siniestras que continuó desarrollando en sus relatos y novelas posteriores. Es muy curioso, ¿no? Porque él es el primero que habla de otro tipo de seres, de estos seres primitivos, ¿no? Y estamos hablando de una época en que todavía no era conocido Zecharia Sitchin, ni nada en cuanto a los nuevos descubrimientos de la civilización sumeria. Así que su aporte al mundo de reptilianos y seres por el estilo, pues es invariable e indudablemente importante, ¿no? Para esta cuestión del imaginario colectivo del mundo global y mediático. De la Pore, un americano descendiente de ingleses, se traslada en el año de 1923 al castillo de Xam Priori, abandonado durante siglos y restaurado según los planos antiguos del mismo. Allí habían vivido sus antepasados en la época de Jacobo I, pero varios asesinatos habían exterminado luego toda la estirpe a excepción de un único superviviente, Walter Lapoer, sospechoso de ser el autor de los asesinatos. Aunque no había podido demostrarse, este último descendiente había emigrado a una colonia de Virginia. En fin, ¿no? Para no irnos ya con la trama digamos que es uno de los primeros cuentos que les va a ir como dando ese toquecito típico y sabroso de Lovecraft. Lovecraft ¿es uno de tus autores de ciencia ficción preferidos, mi estimado Alex? Totalmente. Yo creo que es mi escritor predilecto en muchos sentidos. Por aquí Hermes me dejó un recado y Morgano que si podían llegaban, que te mandaban un saludo y que se sentían un poco como agobiados porque muy posiblemente tú ibas a tener un montón de cuentos y de cosas que leer de un autor que tanto te gusta. Pero no hay problema, digo, tampoco soy acaparador, no pasa nada. Lo sabemos de experiencia propia. Y bueno, pues ya para acabar con esta sinopsis o con este retrato biográfico, irnos a los cuentos, ¿no? Que es lo mejor. Diremos después que como declaró el mismo Lovecraft, todos sus relatos están basados en la leyenda de que este mundo había estado habitado en tiempos remotos por otras razas, y estas fueron aniquiladas o expulsadas o tuvieron luchas de poder, ¿no? Cuando ejercían la magia negra, pero que sigue viviendo fuera del mundo, estando dispuesta en todo momento a volver a tomar posesión de la tierra. Como quien dice, el regreso desde Ik Bolon Tejar, o de otras mitologías, ¿no? En otros relatos se trata de demonios devoradores de cadáveres que penetran en nuestro mundo racional, quedando retenidos, como por ejemplo en el modelo de Pigman de 1927 por un pintor en horrorosos retratos. En la música de Eric Zahn de 1925, el músico Zahn es atormentado por monstruos que viven en regiones indeterminadas y en dimensiones que se encuentran fuera del universo material, y le inspiran al mismo tiempo para una pieza de violín de una hermosura irreal. Y bueno, pues
Hay después, en el año que viene, vendría la visita de Cthulhu y posteriormente el horror de Dunwich. En fin, ¿no? Y ya donde ya se da una clase más horrible que crece en Nueva Inglaterra, ¿no? Pudiendo ser destruido solamente por hombres familiarizados con las ciencias ocultas y prohibidas o que hubieran sido graduados de la Universidad de Miskatonic. Lovecraft varía su temática del horror con una fantasía ingeniosa y altamente sugestiva. Nunca le faltan figuras del lenguaje para caracterizar opresivos estados de terror, lugares en donde se ciernen peligrosos inminentes llenos de mucosidades negras masticados por la niebla, o unas monstruosidades asquerosas que apestan como demonios. Continuamente introduce referencias ambiguas sobre las relaciones en su mitología con el culto del vudú, de la Atlántida, las misteriosas piedras de Stonehenge, o la isla de Pascua, o la casa de brujas en Nueva Inglaterra. Sus relatos, entre cuyos antepasados debemos contar naturalmente al maestro Edgar Allan Poe, revelan la influencia de los autores ingleses de relatos de horror, Arthur Machen y Lord Dunsey, pero Lovecraft amplía las regiones del horror literario con ocurrencias completamente propias, con las cuales organizó sistemáticamente una mitología de Cthulhu. El interés también teórico de Lovecraft por la literatura fantástica está testimoniado por sus escritos críticos, en particular por El horror en la literatura, que es un ensayo de 1927, en el que formuló una teoría del género fundada en bases psicológicas y formales. O sea, un pequeño como asomo a la academia, ¿no? Pero Lovecraft o para este autor, los relatos de este género deben contener alguna violación o superación de una ley cósmica fija, una escapada imaginativa a la tediosa realidad. Y por último, diremos que los relatos y novelas de Lovecraft, no obstante ubicarse en los límites de la mitología y la fantasía visionaria, son verosímiles, pues a pesar del instinto macabro del autor, una prosa detallista, persuasiva y lenta, respiratoria, va organizando un pequeño mundo autosuficiente y creíble, incluso posesivo para muchos lectores. Ha influido en autores modernos como nuestro queridísimo Jorge Luis Borges, que se basó en el estilo de Lovecraft para escribir un extraño relato incluido en el libro de arena. Así, pues una pequeña introducción, ¿no? Para ubicar más allá de sus historias quién fue Howard Philip Lovecraft, mi estimado Alex. Pues muy completa tu intro respecto a este escritor. Yo iba a recurrir al tumbaburros, fíjate, porque conozco su obra, pero lo que es la persona, he leído un par de entrevistas de él, pero él nació a finales del siglo pasado y murió por ahí en la década de los 30, inicios de los 40, ¿no? En 1937 específicamente. Uh-huh. Pero nació todavía en el siglo XIX. ¿Sí? Sí. Sí, ¿no? No ando tan errado. Pues como bien mencionaste, Arrael... Última década, de hecho, del siglo XIX. En los 90. Fíjate. Exacto. Pues justamente algo que mencionaste, diste con la palabra clave. Algo que es impresionante de este escritor es el hecho de que sus historias, y es lo que más miedo da, es que son perfectamente verosímiles, es decir, sí pueden llegar a ocurrir, o al menos te da elementos como para que meterte la duda, o los hace de tal suerte que puede ser que sí, y eso es lo que aterra, ¿no? Que de repente una historia, por el lugar en el que lo ubica, por la circunstancia, por el tipo de personaje, el contexto que te da, los elementos que te maneja, hace que la historia esté cargada de cierta verosimilitud, es decir, hacer pasar por verdad algo que no lo es. Es decir, la verosimilitud consiste justamente en ese truco del engaño, ¿no? Hacer pasar algo por verosímil es hacerte creer que es verdad porque tiene todos los elementos, aunque no lo sea, ¿no? Aunque este hecho no lo sea. Y
Y algo muy interesante que también mencionaste es sobre su panteón de dioses. Es curioso porque, como también comentaste, él empezó escribiendo en estos fanzines que eran los Weird Tales, donde también escribió Robert Howard. ¿Te acuerdas que en un programa hablamos de esto? Por supuesto, y pues además son hasta tocayos. Fíjate. Y lo curioso es que Lovecraft nunca sistematizó en realidad una mitología, sino él junto a escritores como Robert D. Howard y otros más se encargaron de desarrollar historias alrededor de ciertos dioses o sobre ciertos paradigmas. Y realmente hubo otro señor llamado Auguste Derleth, que fue en realidad el que sistematizó todos estos escritos de y más escritores, y se dedicó a generar el panteón Lovecraftiano, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que tiene dioses arquetípicos, tiene los primordiales, que es esta raza de gente que vivió en la Tierra, porque ese es un argumento que siempre va a señalar Lovecraft, y que ya lo mencionaste también. La Tierra ha estado habitada en distintas épocas por seres muy distintos a nosotros. Por ahí también mencionaste algo así de que como en una vida paralela. Lo que pasa es de que muchos de estos seres libraron batallas épicas y algunos pues fueron destronados, fueron lanzados al espacio, algunos fueron encarcelados en el mar, o algunos fueron puestos a dormir prácticamente en un sueño eterno, hasta que, como menciona el mito de Tulhu, algunos astros vuelvan a estar en posición y mediante ciertos rituales o ciertos sellos, estos seres arquetípicos puedan ser nuevamente liberados. Este es un rollo muy conspiranoico y mucho de lo... Me estoy imaginando, por ejemplo, a Reyes, no sé qué opines, por ejemplo, las pelis de Indiana Jones, donde hay estas sectas, ¿no?, que cuidan el tesoro porque van a traer a un dios o algo así, ¿no? Pareciera que Lovecraft es un poco el que plantea todo esto. Y lo que hizo este señor Auguste Derleth, entonces, es decir, a ver, en el panteón Lovecraftiano hay dioses que son arquetípicos, es decir, dioses que están, digamos, que tienen una fuerza sobrenatural impresionante, o ellos mismos son su propia cosmogonía, su propio ente. Estoy pensando, por ejemplo, en Azathoth, que es el dios sin cara, por ejemplo. Por aquí tengo... Sí, ya, pues sí, lo leemos. Sí, por aquí tengo una imagen de Azathoth. Mira, vamos a ver, por ejemplo, este dios Azathoth, que es un dios que no tiene cara, y que también en algunos relatos Lovecraft dice que es una masa indiscriminada, gelatinosa, de energía que adquiere formas, pero en el mismo momento parece una forma, pero cambia a otra y luego no es nada. Y este dios se encarga de castigar a otros con los que ha combatido, como por ejemplo Astur, ¿no? Astur, Tulhu, Nyarlathotep, Tuga, muchísimos dioses arquetípicos de los cuales me gustaría hablar un poquito más adelante, pero bueno, ahorita nada más por mencionar hacia dónde va este rollo. Estos dioses arquetípicos tratan de dominar a los primordiales, que son los seres primigenios, los que habitaron la tierra, o a los que tú llamaste The Old Ones, ¿no? Así es, y a la gran raza de Jit, ¿no? Así es, la gran raza de Jit, que además vivían en la planicie de R'lyeh. No miento, no es la gran planicie de R'lyeh. Está la ciudad de R'lyeh, que es donde Tulhu duerme un sueño, porque fue puesto ahí. Que es una ciudad que incluso Lovecraft coquetea y dice que existe en el Océano Pacífico, y que es una ciudad cuya geometría es difícil de describir porque tiene muchos ángulos, y estos ángulos uno nunca sabe si las escaleras suben o bajan. Me recuerdan un poco a los grabados de M.C. Escher, ¿o tú qué opinas? Estos grabados donde Totalmente de acuerdo. Sí, estos grabados donde la arquitectura es muy extraña porque las puedes ver
de frente y de arriba, es como el cubismo puesto en arquitectura, ¿no? Una pared de repente es el asiento o es el soporte de una escalera o se vuelve una columna de repente. Es una arquitectura muy extraña. Como en los rodaptiles de Escher, ¿no? Y en los planos imposibles. Así es, o sea, esos planos imposibles, pero son verosímiles, ¿no? Totalmente. Entonces, hechos en base a estos triángulos y cuadrados, visualmente, o sea, posibles, pero físicamente imposibles. sí, y además de aquí parte algo muy interesante. Lovecraft señala, por ejemplo, la aborrecible, ¿cómo lo llama él en alguna historia? La aborrecible y sacrílega geometría. Porque, por ejemplo, los ángulos son portales por donde el mal puede atravesar. Entonces, las curvas son sitios donde el mal o los entes primigenios chocan y no pueden pasar. Entonces, él, de repente, en narraciones como El perro de Tíndalos, pone que el personaje se tiene que cubrir de este ente maligno, poniendo todas las esquinas de su casa a redondearlas. Desafortunadamente hay un terremoto y pues, se le cae ahí todo el yeso y pues de repente le encuentran el cadáver con una sustancia babosa encima que nadie sabe qué cosa es. Y algo muy interesante de los personajes de Lovecraft es que sus personajes son perfectamente verosímiles en tanto que es gente que nosotros reconocemos, porque son periodistas o es gente que vive en el bosque, o es gente, en algún momento pone a universitarios que van a la Universidad de Miskatonic, que nombraste, a buscar sus orígenes, por ejemplo, en poblaciones como Arkham. Es decir, híjole, ya es que ya me estoy yendo por otro lado, porque estaba es muy vasto y aparte, pues bueno, me estaba clavando ahorita en los dioses primordiales que tratan de luchar con los dioses arquetípicos que luchan con los primordiales. Los primordiales logran desterrar a algunos dioses, logran encapsular a otros. Ellos comparten la tierra junto con la gran raza de Jit, que además se encarga de domesticar a otros seres que son los Shoggoths y los proto-Shoggoths, que viven silenciosamente en la Antártida, ¿no? Entonces, a ese punto, fíjate que yo creo que cuando hicieron Alien contra Depredador, se fusilaron un poco la idea de las montañas de la locura, ¿no? De Lovecraft, exactamente. Sí, totalmente. De hecho, el Alien parecería uno de... Por ejemplo, vamos a ver esta imagen de Nyarlathotep. O sea, con sus dreadlocks, ¿no? Por ejemplo, que es un ser extraño, es un ser como reptiliano, como que aparece además en los bosques con neblina, y sus personajes son titanes, ¿no? Son del tamaño de una montaña, son gigantescos, se pueden transfigurar, pueden adquirir cualquier tipo de forma. Ahorita estamos viendo a Nyarlathotep. Vamos a hablar un poco más adelante de quién es Nyarlathotep, a qué otro demonio teme, por ejemplo. Entonces, para cuando el hombre habita la tierra, los primordiales dejan ciertas huellas, y esas huellas están reflejadas en algunos libros, en algunos sellos, en algunos portales que generalmente están en bosques, que tienen que ver con la geografía donde vivió este hombre, como señalaste, en Providence, en Nueva Inglaterra, o en el mar, ¿no? Es una obsesión como reiteradamente Lovecraft señala el mar como la cuna de entes reptilianos, anfibios, que de alguna manera se mezclaron con el hombre para obtener algún tipo de favor, ¿no? Obtener, como en Las sombras sobre Innsmouth, donde ya se habla de un cruce entre especies demoníacas y humanas para obtener oro, esclavos, mucho pescado, y de la bonanza de un pueblo, en este caso Innsmouth, y de su decadencia a partir de que se rompe este pacto, por ejemplo, y el final que tiene, pues que es totalmente nefasto. Entonces,
Sí, es la misma trama como por ejemplo en Dagon, ¿no? De hecho, en las obras sobre Innsmouth hay varios guiños a muchas obras de Lovecraft. Por ejemplo, la pensión donde el personaje se aloja es la pensión Gilman. Y Gilman es un personaje de La Casa de los Sueños de la Bruja. Es un me parece que físico o matemático que va y se aloja en una casa que nada más tienen ahí ¿cómo se llama este último nivel? Se me olvidó. ¿La guardilla? La guardilla, exactamente. Le dan la guardilla, que es el único lugar que queda, ¿no? Y ahí tiene una geometría muy extraña y en el cruce de los ángulos se le empieza a aparecer la figura de una mujer con un ser como entre perro, rata, una cosa extrañísima, ¿no? Y muy borgiano también. Pues yo no sé qué se metía Lovecraft. De hecho, en alguna entrevista que leí, por ejemplo, él señala al periodista que muchos de los nombres que él utiliza los tomó en su infancia de objetos como una caja de galletas, un empaque de jabón, la etiqueta de un vestido de su madre. Entonces, de ahí se le ocurren cosas, ¿no? Y una de las cosas que me recuerda mucho también a este otro escritor, a Umberto Eco, por ejemplo, es la posibilidad de crear un libro que actualmente mucha gente sigue buscando, aunque muchas veces ambos se han desdicho de que existan. Por ejemplo, Umberto Eco en El nombre de la rosa cita el libro de la risa de Aristóteles, y él ha dicho pues que ese libro se lo sacó de la manga, que no existe, pero hasta la fecha hay gente... Sí, no hay tal, y hasta que lo buscas y te das cuenta que no existe. Sí, y Lovecraft hace lo mismo con varios libros. Uno de ellos es el Necronomicon, que es un libro que él señala que... y hasta le otorga un autor, Ra's al Ghul o algo así. Ahorita te digo que se llama... Es el árabe loco, ¿no? Abdul al-Azhar. El árabe loco, exactamente. Se llama Abdul al-Rashed, se llama. Abdul al-Rashed. Al-Rashed, sí. Mejor conocido como el árabe loco. Que supuestamente el diablo le dictó ese libro y él lo escribió con su propia sangre en piel humana. Entonces, pero como ese libro tiene varios, ¿no? Tiene el libro de los elementos, tiene el libro de Higgins, tiene el libro de... no sé, como ese tiene 10. Y esos 10 libros aparecen, por ejemplo, en en este relato que mencionaste, el extraño caso de Charles Dexter Ward, que para mí es la obra de Lovecraft. Conjuga un poco de todo, ¿no? Miedo, suspenso, intriga... es una maravilla, ¿no? Muy loco porque es así como una mezcla entre el extraño caso de Diana Salazar, porque el tipo va rejuveneciendo mientras más viejo se hace, o sea, es una cosa loquísima, ¿no? Tiene un retrato colgado en la pared y cada vez que el tipo baja al sótano y sube, el retrato se vuelve más viejo y el personaje se vuelve más joven, ¿no? Es una cosa alucinante, y lo que pasa en ese sótano, pues, bueno, es abominable, ¿no? No les voy a contar qué pasa para que lo lean, pero es una mitología impresionante esta de Lovecraft, y bueno, creo que ya hablé demasiado. Entonces, si quieres, vamos a entrarle a... Fue escrito antes que Dorian Gray hiciera su famoso cuadro. Bueno, más bien que Oscar Wilde escribiera su famoso cuadro de Dorian Gray, ¿no? El retrato de Dorian Gray. Pues como semejanza, paralelismo. Así es. Y bueno, algo también antes de pasar a la carnita, que ya serían los relatos, pues mencionarles, bueno, mejor que yo, se los puedo relatar en base a un artículo. Esto lo escribió un amigo
que conocí en Madrid, que era sumamente Lovecraftiano. Él me prestó algunos libros que yo no conocía y él escribió esto, nunca lo publicó, de hecho yo lo tomé y lo publiqué en el Quinto Poder, por ahí debe estar. Y él lo hizo en base a lo que sabía, a lo que había leído, y él se encarga de, bueno, mejor se los leo para que se los ando contando, ¿no? Entonces, Rodrigo, si estás escuchando esto, por ejemplo, vamos a ver qué tanto sabía mi amigo. Dice, estudiando las divinidades. Ay, permítame, se me movió esto. Dice, estudiando las divinidades y los demonios que aparecen en los mitos de Cthulhu, se induce que la tesis de Lovecraft fue la fuente misma de los mitos. Y él señala que en épocas geológicas remotísimas, nuestro mundo fue habitado y gobernado por grupos de dioses diabólicos y de divinidades benévolas mucho antes que apareciese el hombre en la tierra. La gran raza, constituida por seres espirituales e inmateriales que parasitaban cuerpos ajenos, esto viene a ser como un rollo medio zombie, ¿no? El control a distancia. Abandonó las zonas terráqueas por ella dominadas y huyó a través del tiempo hasta el siglo 200, en el que se apoderaron de los cuerpos de una raza de escarabajos que sucederá al hombre. En esta época remota, como forma de vida dominante del planeta, los primigenios, sin rival ya, quisieron dominar el mundo y en combate con los dioses arquetípicos que moraban en Betelgeuse, le robaron ciertos talismanes y sellos y determinadas tablillas de piedra cubiertas de jeroglíficos que ocultaron en un planeta próximo a la estrella Selaen. Los dioses arquetípicos castigaron a esta inoportuna e impropia rebelión. Aunque los primigenios, bajo la orden de Azathoth, combatieron largamente, por último fueron vencidos y expulsados o apresados. Hastur, el inefable, fue exiliado al lago Hali, cerca de Carcosa, en las Híadas, próximas al Aldebarán. El gran Cthulhu fue mantenido en un letargo mágico, similar a la muerte en la cósmica ciudad sumergida de R'lyeh, situada no lejos de Ponapé, en el Pacífico. Itaqua, el que camina en el viento, fue desterrado a los helados desiertos árticos, de los que un sello poderoso le impide escapar. Yog-Sothoth, este es terrible, fue expulsado de nuestro continuo espacio-tiempo y fue lanzado al caos junto con Azathoth, a quien además, por haber sido el cabecilla de la rebelión, los dioses arquetípicos privaron de inteligencia y de voluntad, además de quitarle el rostro. Satuga fue arrojado en una caverna situada bajo el monte Burmitadret, en Hiperbórea, junto con algunos dioses menores como Aptot y Atlach-Nacha. Tuga fue exiliado en la estrella Fumalhut. Gatanotoa, el dios demonio, fue sellado en las criptas que se extienden bajo una arcaica fortaleza, construida por los crustáceos de Yugoth, en la cima del monte Yadid-Go, que domina la primitiva ciudad de Mu. Muchos dioses menores fueron obligados a refugiarse en el Castillo Negro. En el Castillo Negro de Ónice, que corona la ciudad de Kadat, situada en el desierto de hielo, en la ciudad en el que el mundo de los sueños penetra en nuestra tierra. De los primigenios mayores, solo Yarlatotep parece haber evitado tanto prisión como exilio. Pero antes de ser derrotados en la primera de las guerras, los primigenios mayores habían engendrado una multitud de sicarios infernales, que desde entonces se esforzaron por liberarlos de nuevo. Sin embargo, ni siquiera los profundos del Ye, seres marítimos y anfibios, pueden levantar ni tocar el signo arquetípico, poderoso sello de estos dioses, que mantiene a Cthulhu dormido en la muerte. Y aunque en la página 751 de la edición completa del Necronomicon figura el famoso 9º verso que, debidamente entonado, devolverá la libertad a Yog-Sothoth y dará origen a su retorno anunciado por los profetas, ninguno de sus adoradores humanos o inhumanos ha conseguido hasta la fecha liberarlo. En ocasiones, alguien ha conseguido levantar el sello arquetípico, pero siempre ha sido vuelto a colocar en su sitio, bien por intervención directa de los propios dioses, bien de sus muchos servidores humanos. Sin embargo,
Alasred ha profetizado que por fin los primigenios serán liberados y regresarán. Debemos suponer, pues, que en algún futuro incierto volverán a disputar una vez más el universo de los dioses arquetípicos. Este Alasred o Alhazred es el árabe loco, RS. Fíjate, oye, qué buen, como resumen, Clavado. Está mejor que August Derleth. Pues lo tomó sin duda en base a lo que él escribió, ¿no? No creo que se lo haya sacado así nomás, pero sí está, por eso lo leí, porque en vez de que yo ande divagando, pues sí, este chico ya lo aterrizó, y de hecho por eso me lo llevé, ¿no? Porque lo tiene pues en blanco y negro, ¿no? Y de hecho, él lo señala en lo que escribió, dice: la información la extraí de los mitos de Tulhu, de Alianza Editorial, el libro de bolsillo de Madrid, en 1978 en Madrid. Y la información también la extrajo de Víctor García, en un artículo llamado El emisario de la muerte, y dice al final: la página del Necronomicon y todos aquellos que quieran saber más sobre estos temas que se remontan más allá de la noche de los tiempos, que casi siempre las narraciones de Lovecraft terminan con esta palabra, porque se supone que Tulhu duerme su sueño eterno en la muerte, pero pues espera retornar. Y si quieres, si tienes algo preparado para ir entrando en los relatos, en la carnita, mientras yo voy preparando a los seres mitológicos de Tulhu para que los vayan conociendo. Bueno, antes de adentrarnos entonces con el gran Tulhu, vámonos con Azathoth. ¿Les gusta? Y es breve. Adelante. Cuando el mundo se sumió en la vejez y la maravilla rehuyó la muerte de los hombres, cuando ciudades grises se elevaron hacia cielos velados por el humo, torres altas, temibles y feas, a cuya sombra nadie podía soñar sobre el sol ni las praderas floridas de la primavera, cuando el conocimiento despojó a la tierra de su manto de belleza, y los poetas no cantaron sino a distorsionados fantasmas, vistos a través de ojos cansados e introspectivos, cuando tales cosas tuvieron lugar y los anhelos infantiles se hubieron esfumado para siempre, hubo un hombre que empleó su vida en la búsqueda de los espacios hacia los que había oído los sueños del mundo. Poco hay consignado sobre el nombre y procedencia de este hombre, ya que eso correspondía exclusivamente al mundo despierto, aunque se dice que ambos eran obscuros. Baste saber que vivía en una ciudad de altos muros, donde reinaba un estéril crepúsculo, y que se afanaba todo el día entre sombras y alborotos. Volviendo a casa por la tarde, a una habitación cuya ventana no daba a campos y arboledas, sino a un penumbroso patio hacia el que muchas otras ventanas se abrían en lúgubre desesperación. Sofocante suena esto. Desde ese alféizar no se divisaba sino muros y ventanas, a no ser que uno se inclinara mucho para escudriñar hacia lo alto, hacia las pequeñas estrellas que pasaban. Y dado que los muros desnudos y las ventanas conducen pronto a la locura, al hombre que sueña y lee demasiado, el inquilino de ese cuarto solía asomarse noche tras noche, escrutando a lo alto para vislumbrar alguna ficción de cosas que estaban más allá del mundo despierto y de la grisura de la elevada ciudad. Con el paso de los años, fue conociendo a las estrellas de curso lento por su nombre, y a seguirlas con la fantasía cuando, con pesar, se deslizaban fuera de su vista hasta que al fin su mirada se abrió a la multitud de paisajes secretos, cuya existencia no llega a sospechar el ojo mundano. Y una noche salvó un tremendo abismo, y los cielos repletos de sueños se abalanzaron hacia la ventana del solitario observador para mezclarse con el aire viciado de su alcoba y hacerle partícipe de su fabulosa maravilla. A ese cuarto llegaron extrañas corrientes de medianoche violetas, resplandeciendo con polvos de oro, torbellinos de oro, y fuegos arremolinándose desde los más lejanos espacios, cuajados con perfumes de más allá de los mundos. Océanos opiáceos se derramaron allí,
alumbrados por soles que los ojos jamás han contemplado, albergando entre sus remolinos extraños delfines y ninfas marinas de profundidades olvidadas. La infinitud silenciosa gira en torno al soñador, arrebatándolo sin tocar siquiera el cuerpo que se asomaba con rigidez a la solitaria ventana, y durante días no cosignados por los calendarios del hombre, las mareas de las lejanas esferas lo transportaron gentiles a reunirse con los sueños por los que tanto había porfiado, los sueños que el hombre había perdido, y en el transcurso de multitud de ciclos tiernamente lo dejaron durmiendo sobre una verde playa al amanecer, una ribera de verdor fragante por los capullos de loto y sembrado de rojas calamitas. Esa fue la descripción de Azathoth. Esa fue la descripción de Azathoth. Es muy breve, ¿no? Así pero es. El lenguaje me encanta, ¿no? Porque de repente se me hace que te mete como en ideas algo laberínticas. Sí, es un poco atormentado Lovecraft. Dice Cass en el chat que dice, Mordred le da miedo las excavaciones en el Polo Norte. Me dan pánico, Cassandra, me dan pánico. Después de leer Las montañas de la locura, bueno, cualquier cosa que se les ocurra hacer en el Polo Norte, por favor, con cuidadito, ¿no? Porque el Polo Sur, ¿no? Porque el Polo Norte es un mar y el Polo Sur es la Antártida y es un macizo. La Antártida, tienes toda la razón. Sí, que son los pingüinos, que no del polo, que de ahí son los osos. Así es. Polo. Pues bueno, vamos a hablar, ahorita mencionaste Azathoth. Azathoth, pues Azathoth es uno de los principales cabecillas del movimiento contra los dioses arquetípicos. Vamos a hablar ahorita de uno que de hecho hay una canción de Metallica que se llama The Call of Cthulhu, ¿no? Que es la llamada de Cthulhu, y tenemos por ahí a un troll que también tiene por ahí ese nickname, Cthulhu. No sé si haya leído a Lovecraft o se lo haya sacado de la manga. Cthulhu aparece en una novela de Lovecraft. Vamos a ver la descripción de este ser. Dice, Cthulhu es un ser divino, la más popular de las criaturas de Lovecraft. Tenía el tamaño de una montaña, cabeza de cefalópodo y cuerpo de dragón. Tiene la capacidad de alterar su forma, aunque siempre es básicamente la misma. Su cuerpo escamoso está compuesto por una sustancia distinta a la que se encuentra en nuestro planeta, una especie de masa gelatinosa que lo hace prácticamente indestructible. De todos modos, incluso si su cuerpo físico es destruido por completo, cosa muy improbable, su naturaleza extraterrenal lo haría volver a formarse en horas. Fue uno de los conquistadores de la Tierra y dominó desde las profundidades del océano. Cthulhu reposa soñando bajo un sello en la ciudad sumergida de R'lyeh, en algún lugar del Océano Pacífico. Espera escapar algún día, el día en que las estrellas estén de nuevo en posición, con la ayuda de cultistas y sectarios para volver a extender su poder sobre la Tierra. Este personaje de Cthulhu aparece en una narración donde hay un capitán que lleva su navegación y se extravían en el Pacífico y llegan a una ciudad donde se bajan y viene a esta ciudad fantástica. Está hecha de un material de una piedra negra que nunca han visto. Parecen a primera vista rocas de basalto, pero no lo es. Y además se encuentran figurillas, unas figurillas que, como muchas veces menciona Lovecraft en otras narraciones, los dioses trajeron sus imágenes con ellos. Entonces los dioses bajaron de las estrellas y trajeron sus imágenes con ellos. Entonces Cthulhu, aunque vive en el mar y tiene esta cara de cefalópodo de pulpo con el cuerpo de dragón, viene a ser una abominación impresionante. Y en muchas narraciones fantásticas, pues si Lovecraft no ha detallado estos personajes, francamente yo no sé cómo el diseño de producción lo hubiera hecho, porque
muchas películas de horror que ustedes ven, pues tienen el antecedente directo en estos seres fantásticos de Lovecraft, ¿no? Muchos mueren en esta aventura con Cthulhu. Y otra cosa interesante es que Lovecraft nos da pistas porque muchos de sus relatos de gente que vio a estos seres o perdió la razón y antes de perderla se encargaron de escribirlo, o para no perderla se encargan de escribir todo y vomitarlo, o fueron a la policía y son documentos como de Ministerio Público donde son hechos de fe, donde el personaje fue y vomitó toda su experiencia prácticamente y alguien la registró porque de tan increíble pues resulta hasta ridícula, ¿no? Dentro del contexto de la misma historia. ¿Ibas a añadir algo, Raes? No, está bien, que estoy totalmente de acuerdo. Ah, perfecto. Bueno, otro de los personajes que tiene Cthulhu, que es el preferido de muchos, es este que mencionabas, Raes, que es Dagon. Dagon es un dios marino reprimido y busca gobernar nuevamente al mundo. Su aspecto es el de un monstruo marino antropomórfico, es decir, tiene cuerpo como de hombre, ¿no? Lovecraft se basó en el importante dios filisteo del mar, quien era descrito como un ser mitad hombre y mitad pez. En Las sombras sobre Eastwood, el culto de Dagon se da porque el capitán Hearst, que aparte cita el nombre de un gran magnate de la industria de los periódicos, ¿no, Raes? Que es ese señor Random Hearst, ¿no? Cita a los Hearst y cita a los Marsh. Y el capitán Marsh se casó con uno de estos seres para poder obtener todo el oro que quisiera, todos los esclavos que quisiera, todos los peces que quisiera para hacer un emporio en la ciudad de Innsmouth. Y el culto que se da ahí, pues en Innsmouth no hay iglesias cristianas, hay templos hacia Dagon. Es una cosa muy extraña. Pero se supone que, bueno, te dan como que a entender que en algún momento dado, si era la iglesia, pero una nueva orden ha tomado su mando, ¿no? De hecho hay una película algo desafortunada que se llama también Dagon, filmada ahí en un pueblito pesquero en Barcelona, hablada ahí un cachito en inglés, un cachito en español y un cachito en catalán, falada en catalán. Y es muy extraña. No son las mejores como que actuaciones, pero la historia está muy bien planteada, ¿no? Y ahí te dicen que pues prácticamente un día se acabó la pesca y los pescadores, ¿no?, desesperados, pues despiertan a este dios antiguo de las profundidades, ¿no? Y le dan la espalda a la fe. Un poco distorsionada la versión, pero muy buena en cuanto a que haz de cuenta que el símbolo que ponen, o sea, quitan la cruz y en la iglesia ponen una nueva orden y en vez de la cruz ponen un ojo como escamoso. Bastante sugestivo, ¿no? Pues es el guiño a lo reptiliano, ¿no? Totalmente. Aquí tenemos a otro personaje en la mitología de Lovecraftiana, que es Nodens. Este es un dios que adopta la forma de un anciano, con el típico aspecto de antiguo sabio de barba larga y gris. Cualquier parecido con Gandalf no es coincidencia. Conduce un carro con forma de concha marina, tirada por diferentes criaturas. Es uno de los pocos seres Lovecraftianos que no quieren atacar a la humanidad, sino que al contrario, en ocasiones, ha ayudado a humanos acosados por Nyarlathotep o alguno de los primigenios. Es un ser totalmente, digamos, benévolo en este sentido con la raza humana, que hay que recordar que no es que estos seres quieran destruir a la raza humana porque sí, sino hay un encuentro desafortunado entre humanos que abren portales y son como fuerzas salidas sin control,
que aparte pues despiertan, entonces están en otro momento, en otro espacio-tiempo, y pues desafortunadamente los humanos están allí como un mero accidente. Este que ya habíamos visto, que es Nyarlathotep, y por ahí No Soy Troll puso una figura muy japonesa, yo no sé si la figura se llame así, Nyarlathotep. Es conocido como el caos reptante. No se sabe cuántas formas puede adoptar este engañoso y manipulador dios. Su forma original es la de una masa gigante y poliposa. A diferencia de los demás personajes que están encerrados, dormidos o limitados, él puede andar libremente por la tierra. Es un personaje interesante. Puede adoptar forma humana e incluso hablar con las personas y aparentar emociones para manipularlos. También puede estar de buenas y ayudar a la gente, así como de malas y causarle sufrimiento y locura, por mera diversión, por placer. Es el mensajero de los dioses, entre ellos el demente e irracional Azathoth. En una carta de 1921 a Reinhard Kleiner, Lovecraft le relató un sueño que había tenido, descrito como la pesadilla más horrible y realista que he tenido desde los 10 años, lo que sirvió como base para su poema en prosa Nyarlathotep. En el sueño, recibía una carta de su amigo Samuel Loveman que decía: no dejes de ver a Nyarlathotep si vienes a Providence. Es horrible, más horrible de lo que te puedas imaginar, pero maravilloso. Te atrapa durante horas. Todavía tiemblo al recordar lo que me mostró. Lovecraft comentó: nunca había oído el nombre de Nyarlathotep anteriormente, pero parecía comprender la alusión. Nyarlathotep era una especie de showman o conferenciante ambulante que realizaba espectáculos públicos en los que extendía el terror y la discusión en sus exhibiciones. Estas exhibiciones consistían en dos partes. Primero, una horrible y posiblemente profética historia cinemática, y posteriormente experimentos extraordinarios con aparatos científicos y eléctricos. Cuando recibí la carta, me pareció recordar que Nyarlathotep ya estaba en Providence, y me pareció recordar que algunas personas ya me habían hablado de los horrores, y me advirtieron que no me acercara. Pero la carta de Loveman terminó por decidirme. Mientras dejaba la casa, vi multitudes de hombres pululando en la noche, todos susurrando y dirigiéndose hacia una dirección. Les acompañé, temeroso, pero fascinado por acudir a ver y oír al gran, oscuro e impronunciable Nyarlathotep. Algunos sugieren que esta imagen onírica de Nyarlathotep puede haber sido inspirada por el inventor Nikola Tesla, cuyas conferencias multitudinarias ofrecían experimentos extraordinarios con aparatos eléctricos, y al que algunos consideraban una figura siniestra. Tesla, el que llevó la luz eléctrica a Estados Unidos, de hecho, ¿no es revés? Pues sí, bueno, no lo tomaron como tal y le dieron todo el mercado a Edison, ¿no? Y de ahí toda una conspiración que sigue hasta la fecha, pero muy curiosamente, pues, o sea, todas estas como aplicaciones de Tesla no son aplicaciones que estén en el mercado, ¿no? Sino son grandes aplicaciones que manejan los gobiernos. Así es. Y vamos a ver a esta diosa que se llama Shub-Niggurath, que es una de las que más sectas tiene, conocida como la cabra de los 10,000 retoños, porque si se dan cuenta, esas bolitas que ven en la imagen, en realidad son tetas humanas, con las que alimenta a sus hijos. Es una diosa oscura y perversa de la fertilidad. Es descrita como una enorme masa nebulosa de la cual sobresalen tentáculos negros, bocas de las que cae saliva y cortas y retorcidas patas de cabra. Es muy adorada por los cultos druidas y bárbaros. Es otro de los personajes Lovecraftianos, y pues tiene otros personajes pues muy alucinantes, como los Shoggoths, que son como gusanos, pero los Shoggoths pueden transformarse en muchas otras cosas. Y los Proto-Shoggoths, que ya son como de tipo, no sé, tendría que leer Las Montañas de la Locura, que es donde los declara. Son formas como de estrella, ¿no, Raes? Como de forma de estrella con caras estelares y con tentáculos. Es una cosa muy extraña esta novela. Es la única novela que tiene Lovecraft.
Lo demás son narraciones cortas, y ni tan cortas, porque el extraño caso de Charles Dexter Ward, pues son algo así como 50 cuartillas, o sea, es una cosa muy loca, se los recomiendo. Y obviamente Lovecraft tiene como para todo, ¿no? Tiene cosas como desde El color que cayó del cielo, que es un cuento cortito, hasta pues este caso de Las montañas de la locura. ¿Qué más quieres compartir con nosotros sobre Lovecraft? ¿Tienes alguna narración preparada? Sí, pero antes de eso quisiera yo comentar respecto a su bestiario, si me permiten calificarlo así. Este paralelismo con este Blog, que no Blog el historiador de los anales, sino Robert Bloch, ¿no? Como un alter ego de Lovecraft, ¿no? Y ellos dos mencionan estos vampiros estelares, que se nos pasó mencionarlo en nuestro programa de vampiros, pero los vampiros estelares, que son una especie de monstruos invisibles que vienen de las estrellas para alimentarse de sangre humana. Obviamente, pues tienen que venir hasta por acá porque no hay mucha sangre humana por otras partes, supuestamente. En el momento en que succionan la sangre, se puede percibir su contorno y forma. Es como una inmensidad de gelatina punzante y móvil de color rojo, con varios troncos tentaculares que se agitan, y sus extremos tienen ventosas que se abren y cierran. No posee cabeza, ni cara, ni ojos. Se los puede invocar por medio de unos conjuros del libro maldito Vermis Mystery. En el mismo también se describen como su autor, Ludwig Prim, llamaba a estos servidores estelares. Y dice ahí una pequeña cita: comenzó a verse el tenue contorno de una presencia, el contorno del cuerpo lleno de sangre, de aquel invisible habitante de las estrellas. Era de color rojo y estaba goteando, una inmensidad de gelatina punzante y móvil, una mancha escarlata con una miríada de troncos tentaculares que oscilaban y se agitaban. Había ventosas en los extremos de aquellos apéndices, y éstas se abrían y cerraban con maléfica ansiedad. El ser estaba hinchado y resultaba obsceno, su bulto acéfalo, sin cara y sin ojos, con las famélicas fauces, las tiránicas garras de un monstruo llegado de las estrellas, la sangre humana de la que se había alimentado, reveló el perfil oculto hasta entonces del comensal. En El vampiro estelar, coautoría de Robert Bloch. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Yo me imagino que la cercanía con el mar, ¿no? Un cierto horror primordial a los seres abismales, ¿no? Me suena mucho también, ¿sabes a qué? Como a un paralelismo, sin meterse mucho en el hidden, o tampoco meterse mucho en la cuestión de la mitología griega u otras más, ¿no? Porque generalmente, pues, de repente te menciona que los druidas o esto y lo otro, pero nunca señala o nunca se mete en el hidden pagano europeo como tal, pero tampoco te señala a los personajes como los titanes como tal, ¿no? Pero tú hace rato los calificaste muy bien como de titánicos porque se asemejan mucho, ¿no? A los personajes, hijos de los primeros dioses, ¿no? De los hijos como de Urano y de Cronos y los titanes y todos estos que fueron encerrados en el Tártaro o en las profundidades, y tienen ciertos paralelismos, ¿no? Con el Leviatán, con el Kraken, con el Tifón, etcétera. Ahora ¿cierto? También por otro lado, ¿no? Una cierta cosa muy de cierta línea de ciencia ficción gringa, como en La cosa babosa, o con esta cuestión como gelatinosa, ¿no? Híbrida con estos tentáculos, ¿no? Es como que no son los típicos monstruos, no sé, se me ocurre, pues, más europeos y más actuales, ¿no? Tampoco, ¿no?
De alguna forma también hay una como evocación de las cuestiones de cultos así a Moloch o a seres de otros planos que no eran visibles hacia nuestros ojos mortales y que estaban ahí y que de una o de otra forma pues se alimentan de nosotros, ¿no? Y aquí hay un breve pero completo resumen de el Necronomicon, si me lo permiten. Y dice, el título original era Al-Asif. Asif era el término utilizado por los árabes para designar el ruido nocturno producido por los insectos, que se suponía era el murmullo de los demonios. Escrito, como tú muy bien referiste, por Abdul al-Hazred, un poeta loco huido de Sana a Yemen en la época de los califas omeyas hacia el año 700. Visita las ruinas de Babilonia y los subterráneos secretos de Memphis y pasa 10 años en la soledad del gran desierto que se extiende al sur de Arabia, el Roba, el Khaliyeh, el espacio vital de los antiguos, y el Dajna, el desierto escarlata de los árabes modernos. Se dice que este desierto está habitado por espíritus malignos, los jinn, y monstruos tenebrosos. Todos aquellos que aseguran haber penetrado en sus regiones cuentan cosas extrañas y sobrenaturales. Durante los últimos años de su vida, Al-Hazred vivió en Damasco, en Siria, donde escribió el Necronomicon, Al-Asif, y por donde circulan terribles y contradictorios rumores sobre su muerte o desaparición en el 738. Su biógrafo del siglo XII, Ibn Khaldun, cuenta que fue asesinado por un monstruo invisible en pleno día y devorado horriblemente en presencia de un gran número de aterrorizados testigos. Se cuentan además muchas cosas sobre su locura. Pretendía haber visto la famosa Ilrem, la ciudad de los pilares, y haber encontrado bajo las ruinas de una incontrable ciudad del desierto los anales secretos de una raza más antigua que la humanidad. No participaba de la fe musulmana, adoraba a unas desconocidas entidades a las que llamaba Yog-Sothoth o Cthulhu. En el año 950, el Asif, que había circulado en secreto entre los filósofos de la época, fue traducido ocultamente al griego por Theodoros Siletas en Constantinopla bajo el título del Necronomicon. Durante un siglo y debido a su influencia tuvieron lugar ciertos hechos horribles, por los que el libro fue prohibido y quemado por el patriarca Michael o Miguel. Desde entonces no tenemos más que vagas referencias del libro, pero en el 1228 Olanus Bormis encuentra una traducción al latín que fue impresa 2 veces, una en el siglo XV en letras negras con toda seguridad en Alemania y otra en el siglo XVII, probablemente en España. Ninguna de las 2 ediciones lleva ningún tipo de aclaración, de tal forma que es solo una tipografía que se supone la fecha y el lugar de la impresión. La obra, tanto en griega como en latina, fue prohibida por el Papa Gregorio IX en el 1232, poco después de que su traducción al latín fuese un poderoso foco de atención. La edición árabe original se perdió en los tiempos del Bormius, tal y como se dijo en el prefacio. Hay vagas alusiones sobre la existencia de una copia secreta encontrada en San Francisco a principios de siglo, pero que desapareció en el Gran Incendio. No hay ningún rastro de la versión griega impresa en Italia entre 1500 y 1550, después del incendio que tuvo lugar en la biblioteca de cierto personaje de Salem en 1692. Igualmente existía una traducción del Dr. T, jamás impresa, basada en el manuscrito original. Los textos latinos que aún subsisten, uno del siglo XV está guardado en el Museo Británico y el otro del siglo XV también se halla en la Biblioteca Nacional de París. Una edición del siglo XVII se encuentra en la Biblioteca de Widener en Harvard y otra en la Biblioteca de la Universidad de Miskatonic en Arkham, mientras que hay una más en la Biblioteca de la Universidad de Buenos Aires.
Probablemente existían más copias secretas y se rumoreaba persistentemente que una copia del siglo XV fue a parar a la colección de un célebre millonario norteamericano. Existe otro rumor que asegura que una copia del texto griego del siglo XVI es propiedad de la familia Pickman de Salem, pero es casi seguro que esta copia desapareció, al mismo tiempo que el artista R. U. Pickman en 1926. La obra está severamente prohibida por las autoridades y por todas las organizaciones legales inglesas. Su lectura puede traer consecuencias nefastas. Se cree que R. W. Chambers se basó en este libro para su obra El Rey en Amarillo. ¿Qué tal? Sí, ¿no? Y no es otra cosa más que el libro de los muertos, en tal caso, ¿no? Que es lo que quiere decir Necronomicon, ¿no? Las normas de la muerte. Pero como tal, no hay tal, ¿no? Hay un libro de la vida y hay un libro de la muerte, pero es más una cuestión mítica o literaria que realmente una evidencia arqueológica o antropológica, hasta donde sabemos. Así es, pero bueno, si tú vas al mercado de la Ciudadela o a cualquier librería y pides el Necronomicon, te van a vender cualquier ejemplar del Necronomicon, porque sí que los hay, yo los he visto. Pero sí. De hecho, hay uno que viene de Lovecraft, ¿no? Y es el que más se vende. Pero finalmente es una invención, ¿no? Forma parte de su mitología, como este libro que hablé, el libro de Higgins, el libro de los elementos. Hay otro que es el de, no me acuerdo si es de Astur, que es para revivir a este ente diabólico también. Hay varios guiños por ahí muy interesantes con Lovecraft. Y bueno, yo voy a compartirles una narración muy cortita de Lovecraft. A lo mejor no es toda, pero únicamente para que se den idea del mood con el que escribe, ¿no? Vamos a ver. Venga. Se llama... mira. Vamos a ver aquí. Todo esto que voy a narrar es inventado, obviamente, ¿no? Se llama El Ceremonial. No lo voy a leer todo, voy a leer un fragmento, pero se los comento. Es la narración de un personaje que va junto con su padre a hacer un rito en invierno. Cuando el tipo cumple una edad, el padre le regala dos cosas: le regala un reloj y le regala la oportunidad de asistir al ceremonial. Cuando van al ceremonial, empiezan a bajar unas escaleras y se encuentran con más gente, y esa gente va toda encapuchada, pero mientras van bajando las escaleras, este personaje se da cuenta de que sus acompañantes no hacen ruido porque no tienen pies. Tienen una suerte como de tentáculos y caminan muy extraño porque caminan como con brincos. Es una cosa muy loca. Vamos a leer un fragmento. Dice: al dar los golpes con aquella vieja aldaba de hierro, me sentí preso de una alarma repentina. Se despertó en mí cierto temor que fue tomando consistencia, debido tal vez a la rareza de mi estirpe, al frío de la noche o al silencio impresionante de la vieja ciudad de costumbres extrañas. Y cuando, en respuesta a mi llamada, se abrió la puerta con un chirrido quejumbroso, me estremecí de verdad, ya que no había oído los pasos en el interior. Pero el susto pasó enseguida. El anciano que me atendió, vestido con traje de calle y en zapatillas, tenía un rostro afable que me ayudó a recuperar mi seguridad, y aunque me dio a entender por señas que era mudo, escribió con su punzón en una tablilla de cera que traía una curiosa y antigua frase de bienvenida. Tenía las piezas gruesas, vigas de madera y recio y escaso mobiliario del siglo XVII. Aquí el pasado recobrará vida. No faltaba ningún detalle. Me llamaron la atención la chimenea,
de campana cavernosa, y una rueca sobre la que una vieja, ataviada con ropas holgadas y bonete de paño de espaldas a mí, esperen un momento, se inclinaba afanosa pese a la festividad del día. Bueno, esto es porque encuentra, digamos, al guía que los va a llevar al rito de iniciación, ¿no? Por ejemplo, aquí menciona: me señaló una silla, una mesa, un montón de libros y salió de la estancia. Al echar mano de los libros, vi que se trataba de volúmenes muy antiguos y mohosos. Entre ellos estaban el viejo tratado sobre las maravillas de la naturaleza, de Morrister. Este es igual de inventado que el Necronomicon, desde luego. El terrible Saducimus Triumphatus, de Joseph Glanville, publicado en 1681. La espantosa Daimonolatría de Remigius, impresa en 1595 en León. Y el peor de todos, el incalificable Necronomicon, de Loco Abdullah Lasred, en la excomulgada traducción latina de Olanus Wormius. O sea, Lovecraft se invitaba hasta el editor y las ediciones, si te das cuenta. Como hablamos de Robert Howard, que también en una narración habla que él tenía la versión en alemán, pero la versión en alemán no tenía el grabado de no sé qué cosa, ¿no? Igual que Borges. Ajá, y esto también me recuerda a este libro de Club Dumas de Arturo Pérez Reverte, donde su personaje va a Toledo, ¿no? Para tratar de encontrar una serie de grabados y abrir un portal también, ¿no? Es una cosa muy, muy extraña esto de los libros. Dice: este era un libro que jamás había tenido en mis manos, pero del cual había oído decir cosas monstruosas. Nadie me dirigió la palabra. Lo único que turbaba el silencio eran los aullidos del viento en el exterior y el girar de la rueca mientras la vieja seguía con su silencioso hilar. Voy a adelantarme un poco más, que es, digamos, cuando empiezan a bajar, ¿no? Dice: yo caminaba junto a mis guías mudos, en medio de una muchedumbre silenciosa. Iba empujado por codos que se me juntaban en una blandura sobrenatural, estrujado por barrigas y pechos anormalmente pulposos, y no obstante, seguía sin ver un rostro ni oír una voz. Las columnas espectrales ascendían más y más por los interminables cuestas, y todos se iban aglomerando a medida que se acercaban a los lóbregos callejones que desembocaban en la cumbre, centro de la ciudad, donde se elevaba una inmensa iglesia blanca. Ya la había visto antes, desde lo alto del camino, cuando me detuve a contemplar Kingsport en las últimas luces del atardecer, y me estremecí al imaginar que Aldebarán había temblado un instante por encima de su torre fantasmal. Luego continúo. Es que es una narración más o menos larguita. Venga. Dice: en la negrura inconcebible, más allá del resplandor gangrenoso de la fría llama, en las tartáreas regiones a través de las cuales se retorcía aquel río oleaginoso, extraño, insospechado, apareció danzando rítmicamente una horda de mansos, híbridos, seres alados que ningún ojo, ningún cerebro en su sano juicio ha podido contemplar jamás. No eran cuervos, ni topos, ni bujarros, ni hormigas, ni vampiros, ni seres humanos en descomposición. Eran algo que no consigo y que no debo recordar. Daban saltos blandos y torpes, impulsándose a medias con sus pies, palmeados y a medias con sus alas membranosas. Y cuando llegaron hasta la muchedumbre de celebrantes, las figuras encapuchadas se agarraron a ellos, montaron a horcajadas y se alejaron cabalgando, uno tras otro, a lo largo de aquel río tenebroso, hacia unos pozos y galerías pánicos, donde venenosos manantiales alimentaban el caudal tumultuoso y horrible de las negras cataratas. La vieja hilandera se había marchado con los demás, y el viejo se había quedado, porque yo me negué a cabalgar sobre una de aquellas bestias como los otros. El flautista Morfo había desaparecido, pero dos de aquellas bestias permanecían allí pacientemente. Al resistirme a cabalgar, el viejo sacó su punzón y su tablilla, y me comunicó por escrito
que él era el verdadero delegado de aquellos antepasados míos, que habían fundado el culto al invierno, en este mismo venerable lugar, que había sido decretado que yo volviera allí y que faltaban por celebrarse los misterios más recónditos. Escribió todo esto en un estilo muy antiguo, y aún dudaba yo cuando sacó de sus amplios ropajes un sello y un reloj con las armas de mi familia, para probar que todo era según había dicho él. Pero la prueba era espantosa, porque yo sabía por ciertos documentos antiquísimos que aquel reloj había sido enterrado con el tatarabuelo de mi tatarabuelo en 1698. ¿De qué lo tenía? ¿Por qué me lo mostraba ahora? Al poco rato, el viejo echó hacia atrás su capucha y me mostró el parecido familiar de su rostro. Pero aquello me hizo estremecer, porque yo estaba convencido de que se trataba solamente de una diabólica máscara de cera. Las dos bestias voladores aguardaban y arañaban inquietas los líquenes del suelo, y me di cuenta de que el viejo estaba a punto de perder la paciencia. Cuando uno de aquellos animales comenzó a moverse, alejándose del lugar, el viejo se volvió rápidamente y lo detuvo, de suerte que, con la rapidez del movimiento, se le desprendió la máscara que llevaba el lugar correspondiente a la cabeza. Y entonces, al ver que aquella pesadilla se interponía entre la escalera de piedra y yo, me arrojé al fondo laginoso del río, pensando que sin duda desembocaría por alguna cavidad en el fondo del océano. Me lancé, sin más, en aquel jugo pútrido de las entrañas de la tierra, antes que mis locos chillidos pudieran hacer caer sobre mí las legiones de cadáveres de aquellos abismos que ocultaban. ¿Qué tal? Wow. Es como un... no sé. Ve tú a saber qué vio, ¿no? Ve tú a saber, sí. Sí, es muy especial el plano de la subjetividad de Lovecraft, ¿no? Y no tiene ningún antecedente. Así es. Así es. Tengo por aquí más narraciones, pero ¿tú tienes alguna en este momento? Sí, tengo una aquí a la mano, breve también. Se llama Polaris. Ah, lo conozco, buenísimo. La ciudad de Polaris, ¿no? Sí, el resplandor de la estrella polar penetra por la ventana norte de mi cámara. Ahí brilla durante todas las noches espantosas de negrura. Durante el otoño, cuando los vientos del norte gimen y maldicen, y los árboles del pantano, con las hojas rojizas, susurran cosas en las primeras horas de la madrugada bajo la luna menguante y cornuda. Me siento junto a la ventana y contemplo esa estrella. En lo alto, tiembla reluciente Casiopea, hora tras hora, mientras la osa mayor se eleva pesadamente por detrás de los árboles empapados de vapor que el viento de la noche balancea. Antes de romper el día, Arturus parpadea rojoso por encima del cementerio de la loma, y en la cabellera de Berenice resplandece espectral, allá, en el oriente misterioso. Pero la estrella polar sigue mirando con recelo, fija en el mismo punto, de la negra bóveda, parpadeando espontáneamente como un ojo insensato y vigilante que pugna por transmitir algún extraño mensaje. Aunque no recuerda nada, salvo que un día tuvo un mensaje que transmitir. Sin embargo, cuando el cielo se nubla, consigo conciliar el sueño. Nunca olvidaré la noche de la gran aurora, cuando jugaban sobre el pantano los horribles centellos de la luna demoníaca. Después de los destellos llegaron las nubes y luego el sueño. Y bajo una luna menguante y cornuda vi la ciudad por primera vez. Se asentaba callada y somnolienta, sobre una meseta que se alza en una depresión entre picos extraños. Sus murallas eran de horrible mármol, al igual que sus torres, columnas, cúpulas y pavimentos. En las calles había columnas de mármol en cuya parte superior se alzaban esculpidas imágenes de hombres graves y barbados. El aire era cálido y manso. En lo alto, apenas a 10 grados del cenit, brillaba vigilante esa estrella polar. Mucho tiempo estuve contemplando la ciudad sin que llegara el día. Cuando el rojo Aldebarán, que parpadea a baja altura sin ponerse, llevaba ya hecho un cuarto de su camino por el horizonte, vi luz y movimiento en las casas y las calles.
Formas extrañamente vestidas, a un tiempo nobles y familiares, deambulaban bajo la luna menguante y cornuda. Los hombres hablaban sabiamente en una lengua que yo entendía, si bien era distinta de la que conocía. Y cuando el reojo Aldebarán hubo recorrido más de la mitad de su trayecto, volvió el silencio y la oscuridad. Al despertar ya no fui el de antes. Había quedado grabada en mi memoria la visión de la ciudad. En mi alma había despertado un recuerdo brumoso, de cuya naturaleza no estaba entonces seguro. Después, en las noches de cielo nublado en que podía dormir, vi con frecuencia la ciudad, unas veces bajo los rayos cálidos y dorados de un sol que nunca se ponía y giraba alrededor del horizonte. Y en las noches claras la estrella polar miraba de soslayo como no lo había hecho nunca. Gradualmente empecé a preguntarme cuál podía ser mi sitio en aquella ciudad de la extraña meseta entre extraños picos. Contento al principio de contemplar el paisaje con una presencia incorpórea que todo lo observaba, deseé luego definir mi relación con ella y hablar con los hombres graves que a diario discutían en las plazas. Me dije a mí mismo, esto no es un sueño, pues, ¿por qué medio puedo probar que es más real esa otra vida de las casas de piedra y ladrillo al sur del siniestro pantano y del cementerio de la loma, donde cada noche la estrella polar atisba furtiva por mi ventana? Una noche, mientras escuchaba el discurso en la gran plaza de numerosas estatuas, experimenté un cambio y noté que al fin tenía forma corporal. Pero no era un extraño en las calles de Olatoe, la ciudad de la meseta de Sarkia, situada entre los picos Noton y Cadiofonec. Era mi amigo Alos quien hablaba, y su discurso era grato a mi alma, ya que era el discurso del hombre sincero y del patriota. Esa noche tuve noticias de la caída de Daikos y del avance de los Inutos, demonios achaparrados, amarillos y horribles, que 5 años antes habían surgido del desconocido occidente para asolar los confines de nuestro reino y sitiar muchas de nuestras ciudades. Una vez tomadas las plazas fortificadas al pie de las montañas, su camino quedaba ahora expedito hacia la meseta, a menos que cada ciudadano resistiese con la fuerza de 10 hombres, pues las rechonchas criaturas eran poderosas en las artes de la guerra y no conocían aquellos escrúpulos de honor que impedían a nuestros hombres altos y de ojos grises, habitantes de Lomar, emprender una conquista despiadada. Mi amigo Alos mandaba todas las fuerzas de la meseta y en él se cifraba la última esperanza de nuestro país. En este momento hablaba de los peligros que había que afrontar y exhortaba a los hombres de Otlatoe, los más bravos de los lomarianos, a perpetuar la tradición de sus antepasados, quienes al verse obligados a abandonar Sopna y desplazarse hacia el sur ante el avance de los hielos, incluso nuestros descendientes tendrían que dejar un día las tierras de Lomar, barrieron gallarda y victoriosamente a los Noctkels, caníbales velludos y de largos brazos, que se oponían a su paso. Alos me había rechazado como guerrero, ya que era débil y propenso a extraños desmayos cuando me sometía a la fatiga y el esfuerzo. Pero mis ojos eran los más agudos de la ciudad, a pesar de las largas horas que yo dedicaba cada día al estudio de los manuscritos noctónicos y del saber de los padres samnarianos. De modo que mi amigo, no queriendo condenarme a la inanición, me concedió el penúltimo deber en importancia. Me envió a la atalaya de Sabnen para ser allá de ojos de nuestro ejército. En caso de que los Inutos intentasen conquistar la ciudadela por el estrecho paso que hay detrás del pico de Nod y sorprender por ahí a la guarnición, yo debía encender la señal de fuego que advertía a los soldados que aguardaban y salvar la ciudad de su inmediata destrucción. Subí solo a la torre, ya que los hombres fuertes eran todos necesarios abajo a los desfiladeros. Tenía el cerebro dolorosamente embotado por la excitación y el cansancio, ya que no había dormido desde hacía muchos días, pero mi resolución era firme, pues amaba mi tierra natal de Lomar,
y la marmórea ciudad de Olatua, situado entre los picos, Noton y Cadiofonec. Pero cuando estaba en la cámara más alta de la torre, percibí la luna roja, siniestra y menguante, cornuda, temblando entre los vapores que flotaban sobre el lejano valle de Banov, y a través de la abertura del techo brilló la pálida estrella polar, parpadeando como si estuviera viva y mirando furtiva como un demonio de tentación. Creo que un espíritu me susurró consejos malvados, sumiéndome en traidora somnolencia, con una rítmica y condenable promesa que repetía una y otra vez. Duerme, vigía, hasta que las esferas giren 26.000 años. Yo ya regresé al lugar donde ahora ardo. Después otros astros surgirán, en el eje de los cielos astros que sosieguen, astros que bendigan. Solo cuando mi órbita concluya turbará el pasado tu cuerpo. En vano traté de vencer mi somnolencia intentando relacionar esas extrañas palabras con alguno de los saberes celestes que yo había aprendido en los manuscritos nacóticos. Mi cabeza pesada y vacilante se dobló sobre mi pecho, y cuando volví a mirar fue un sueño y la estrella polar sonreía burlonamente a través de una ventana, por encima de los horribles y agitados árboles de un pantano soñado. Aún continúo soñando. En mi vergüenza y desesperación, grito a veces frenéticamente suplicando a las criaturas soñadas de mi alrededor que me despierten. No vayan a hacer que los inutos suban furtivamente detrás del pico de Noton y tomen la ciudadela por sorpresa. Pero estas criaturas son demonios, se ríen de mí y me dicen que no sueño. Se burlan mientras duermo, entre tanto. Puede que los enemigos achaparrados y amarillos se estén acercando a nosotros con sigilo. He faltado a mi deber y he traicionado a la marmórea ciudad de Olatoe. He sido desleal a Alus, mi amigo y capitán. Y sin embargo, estas sombras de mis sueños se burlan de mí. Dicen que no existe ninguna tierra de Lomar, salvo en mis nocturnos desvaríos, que en esas regiones donde la estrella polar brilla en lo alto y donde el rojo Aldebarán se arrastra lentamente por el horizonte, no ha habido otra cosa que hielo y nieve durante milenios, ni otros hombres que esas criaturas rechonchas y amarillas marchitas por el frío que se llaman esquimales. Y mientras escribo en mi culpable agonía, frenético por salvar a la ciudad, cuyo peligro aumenta a cada instante, y lucho en vano por liberarme de esta pesadilla en la que parece estoy en una casa de piedra y de ladrillos, al sur de un siniestro pantano y un cementerio, en lo alto de la loma, la estrella polar perversa y monstruosa, mora desde la negra bóveda y parpadea erróneamente como un ojo insensato que pugna por transmitir algún mensaje, aunque no recuerda nada, salvo que un día tuvo un mensaje que transmitir. Me encanta este de Polaris. O sea, ¿en qué realidad está el tipo? ¿Está soñando o está en la ciudad? O está en todas las realidades. Exacto, ¿en qué plano está? La narrativa es tan buena, ¿no? Que puedes dar esos giros diegéticos así suavecito y sin abrupciones. Pero además el tipo está mal porque no cumplió su misión, no avisó que ya venían a invadir la ciudad porque se quedó dormido. O sea, tienes ahí la idea de, pues sí, porque estaba durmiendo y la ciudad ni existe, es una alucinación, pero él describe que él está en la ciudadela, ¿no? Y el hecho de ver a la estrella Polaris teñirse de rojo, pues, ¿qué te dice? O sea, maestro, la batalla ya está ocurriendo y tú no hiciste nada, ¿no? Es una cosa muy loca. Ahora sí que se durmió, ¿no? Sí. En fin, ¿no? Pero me gusta porque aunque aquí no hay seres antiguos y bueno, sí, ¿no? Están estos extraños achaparrados a amarillos que parecen prostichuchos, pero ese es otro tema. Siempre hay esta recurrencia, ¿no? De un conocimiento prohibido, de una influencia extraterrena en la humanidad, o de una culpa atávica, o imposibilidad de escapar del destino, ¿no? O que te quedes dormido. Y hay y algo que muchos critican de Lovecraft, ¿no? Es un cierto racismo. Pero hay que entender que es un componente común y dramático en su trabajo, ¿no?
y es asociar la virtud del intelecto, una clase elevada, civilización y racionalidad a la etnia, pues obviamente anglosajona, blanca, que a menudo contrapuso con el corrupto, intelectualmente inferior, incivilizado e irracional, que asoció con gente, ¿no? de otras culturas, ¿no? Incluso en su mismo ámbito, pues de la clase obrera, que pues parecía que por ahí tenía algunos escrúpulos eugenicistas, pero pues la verdad es que no lo podemos pues comprobar, ¿no? Digo, no es un supremacista como Darwin, ¿no? O como Buffon, bajita la mano, pero, ¿no? Sí, y también pues siempre dejando a la periferia en un grado de exotismo, ¿no? O sea, habla de la gente racialmente impura, ¿no? De los mestizos, nos trata con cierto desprecio, ¿no? Y de gente que no sea realmente muy, muy europea, ¿no? En Dargon, pues, siempre los demás personajes, ¿no? Están como en un plano secundario al subjetivo del personaje central, como por ejemplo. Y frecuentemente estos son los villanos en las historias, ¿no? Pero también es porque hay miedos de la guerra, hay miedos de lo desconocido, ¿no? Hay muchos, no sé, ¿no? Y si él algo cultiva precisamente son estos miedos, ¿no? Y en él podemos ver revelados precisamente los miedos del anglosajón, ¿no? Sin querer dar un toque tampoco retrorracista al asunto, sino que más allá de esto, pues ha permeado hasta la globalidad, ¿no? De tales así que pues lo estamos leyendo y nos fascinó en algún momento de, no sé, de la adolescencia tal vez, ¿no? O tal vez alguna otra etapa, ¿o no, Alex? Sí, como comentas, pues es un hombre de su época y pues el racismo o supremacismo pues formó parte de esa realidad. Y bueno, en sus narraciones, pues los personajes de alguna manera se encarga de retratar la parte del sometimiento con la trata de esclavos, por ejemplo, de que las personas a los que él describe como nativos, pues tienen un rango inferior respecto a la gente blanca, como bien mencionas, pero pues eso no es ningún impedimento para disfrutar sus narraciones, y dentro de todo, pues como te repito, fue un hombre de su tiempo y era una realidad. Así como lo que leímos la semana pasada sobre el caso de Monel, ¿no? De esta prostituta que fue prostituta porque fue definitivamente pues una niña que no fue niña, y la realidad de los niños en esa época pues era que eran sumamente abusados, ¿no? Eran transgredidos en su integridad física, humana, moral, y pues de ahí vinieron muchas cosas. En su tiempo lo que era normal, visto de alguna manera normal, pues al momento de ser trasladado a la literatura y a años vista, pues nos puede sonar totalmente inmoral, ¿no? Yo creo que la cita que más se le ha criticado a Lovecraft, ¿no? Está puede localizarse en su poesía, en una particularmente en algo que no se conoce mucho aquí en español y que no se ha traducido hasta donde yo sé, que se llama On the Creation of Niggers y New England Fallen, o La creación de los negros y la caída de Nueva Inglaterra, ambas de 1912, o sea que son, digamos que de las primeras obras. Y pues en La creación de los negros, así, pero dice On the Creation of the Niggers, Lovecraft plasma de una forma muy cruda sus propios prejuicios, caracterizando explícitamente a la gente negra como subhumanos. Obviamente, pues no solamente le toca a ellos, ¿no? Le toca a varios, pero pues como tú dices, ¿no? Es un reflejo de la época y también un poco de que él vivía en su imaginación, ¿no?
Además debe verse de esa manera, ¿no? Sí, claro, y no en el mundo de afuera, ¿no? Porque pues crecer en Nueva Inglaterra, si mal no recuerdo, Salem también está en Nueva Inglaterra, ¿no? Así es. Pues era de todas las primeras colonias, ¿no? Más allá de Boston y etcétera, ¿no? Y de Virginia, y una de las colonias más puritanas, ¿no? O sea, y obviamente pues más alejadas de todo el contexto algodonero del sur y etcétera. Entonces también para él era un poco ajeno, de alguna u otra forma, quiero recalcar. Cierto. Pues yo quería leer un fragmento de La sombra sobre Innsmouth. No va a dar tiempo porque ya nos quedan 4 minutos, pero vamos a recomendarles varias narraciones. Hay 2 libros muy buenos. Bueno, yo tengo el mío, es un libro editado en Madrid, se llama a ver, déjenmelo, voy por él. Ya está. Se llama La cripta. Y así se llama un cuento de Lovecraft. Pero hay varios. Tiene La cripta, tiene Las montañas de la locura, tiene La llamada de Tulhu. Hay ya, me parece que un Complete Lovecraft. Hay ya todo un volumen, un compendio de todas las narraciones cortas de Lovecraft. Y alguien me decía que en Gandhi vio 2 volúmenes impresos en una pasta, encuadernados de una manera muy nice, en color blanco o perla, con las iniciales HPL, lo que me hace pensar que se trata tal vez de este compendio de Complete Lovecraft, lo cual pues también es muy antojable, ¿no? Invariablemente. Y pues bueno, algunos títulos de cuentos de Lovecraft para que se den una idea de qué tan loco estaba este hombre, o qué tan genial era. Es de El color que cayó del cielo, que es una historia de un meteorito que cae en un pueblecito y empiezan a ocurrir cosas muy extrañas allí. Imagínense, el color que cayó del cielo. O sea, es un título muy poético, ¿no? Me sonó como El hombre que cayó del cielo, pero nada que ver. No, esta es... Esa película de David Bowie muy loca que no la encuentras ni por Dios. Ah, claro. Ese Bowie también. Deberíamos hacer un día poesía en las letras de David Bowie. Pero bueno, ya se nos acaba el tiempo. Son las 10:58. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron. Y en el chat se armó una conversación muy interesante en base a los experimentos de Edison y de Tesla. Sí. Y pues bueno, se ven que se han informado bastante. Así es, muy documentada en la comunidad del Quinto Poder. Pues, ¿algo más que quieras añadir? Pues muchos títulos rapidísimo, ¿no? Arthur Jamington, Azathoth, Cefalis, Dagon, El alquimista, El árbol de la colina, El caos reptante, El clérigo malvado, El color que cayó del cielo, como tú dijiste, El extraño, El horror de la playa Martín, El pantano de la luna, que me hubiera encantado leerlo, El sabueso, El ser bajo la luz de la luna, El terrible anciano, El la cripta, Ex Oblivione, Historias del Necronomicon, La bestia en la cueva, La ciudad sin nombre, La decisión de Randolph Carter, La llamada de Tulhu, La música de Eric Sand, La nave blanca, La torre, La tumba, Las ratas de las paredes, Los amados muertos, Los gatos de Ulthar, que lo mencionamos cuando vimos lo de los gatos, ¿se acuerdan? Los otros dioses polares, una serie de Reanimador, que va de la oscuridad, del demonio de la peste, 6 disparos a la luz, El grito del muerto, El horror de las sombras, Las legiones de las tumbas y otros títulos más. Así que, pues bueno, si están ustedes de ese humor, ¿no? Pues nada más rico que leer a Lovecraft. Recomendable. Y pues muchas gracias por el espacio, que tengan buenas lunas. Gracias, Alex. Gracias a ti, Reyes, y se quedan con El poder de la música.